multiplicado por la fracción inspirada, que no viene a ser otra cosa más que la fracción que expresa el porcentaje de oxígeno en el aire inspirado. 21% porcentaje de oxígeno, fracción inspirada 0,21. Si hacemos toda esta fracción, esta multiplicación, nos va a salir que la presión inspirada de oxígeno a nivel del nivel del mar, respirando aire ambiental y a una temperatura corporal de 37 grados centígrados de 150 milímetros de mercurio. Pero esta presión llega al alveolo y a eso le vamos a llamar presión alveolar de oxígeno. ¿Qué cosa es la presión alveolar de oxígeno? La presión alveolar de oxígeno es igual a la presión inspirada menos la presión de CO2 arterial de CO2 entre una constante que es el índice respiratorio. La constante es 0,8 y el valor normal de la presión arterial de CO2 es 40 milímetros de mercurio. Ya hemos identificado que la presión inspirada de oxígeno es 150 milímetros de mercurio. Entonces reemplazamos todo y sale que la presión alveolar es aproximadamente 100 milímetros de mercurio. Otro concepto importante es que la gradiente, la diferencia entre esta presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno, alveolar con A mayúscula y arterial con A minúscula, la diferencia entre estas dos presiones tiene un valor normal que se llama gradiente alveolar arterial de oxígeno, que es de 0 a 20 milímetros. Y por ello, esta presión arterial de oxígeno va a ser entre 100 a 80 milímetros de mercurio. Todo lo que esté por debajo de 80 es hipoxemia y hablaremos que esta es una hipoxemia cuando es la presión arterial de oxígeno es menos de 80 milímetros de mercurio. Esto se hace por análisis de gases arteriales. Las hipoxemias son leves cuando está este valor entre 80 y 70, moderadas entre 70 y 60 y severas cuando es menos de 60. Y esta relación obviamente está con la curva de acción de la hemoglobina, que ya hemos hablado. Con esta presión de 100 milímetros de mercurio, de 100 milímetros de mercurio de presión de oxígeno, nosotros saturamos la hemoglobina aproximadamente entre un 98%. Y cuando la presión llega a 80 milímetros de mercurio, estamos saturando la hemoglobina aproximadamente al 95%. Entonces la saturación normal es de 95 a 100%. Cuando la presión arterial de oxígeno es de 60 milímetros de mercurio, la saturación de hemoglobina está ligeramente por debajo de 90, 89%. Y este dato ya es una hipoxemia severa. Entonces las hipoxemias severas se relacionan con saturaciones que están por debajo de 90, 1 o 2% menos, o sea, 88, 89%. La sangre venosa tiene una presión venosa de 40 milímetros de mercurio, por eso dice acá una V, la sangre venosa. Esta presión venosa de 40 milímetros de mercurio equivale a una saturación venosa de oxígeno de 75%. ¿Qué significa? Que en la sangre venosa la hemoglobina está saturada con moléculas de oxígeno al 75%. El 25% restante obviamente es CO2 o sus variables. Eso en metabolismo basal, básicamente, porque cuando el metabolismo se incrementa, estas cifras van a ir disminuyendo. El P50 viene a ser el 50% de saturación de la hemoglobina, que se logra con una presión de 27 milímetros de mercurio de oxígeno. Entonces, esa presión de oxígeno que era importante, va a ser importante precisamente para esta saturación. Y ahí tenemos, obviamente, la relación entre saturación y presión arterial. 100 milímetros de mercurio, tenemos aproximadamente 600 milímetros de mercurio de saturación, o sea, prácticamente una gran... Y acá está el 100 milímetros de mercurio de presión saturada 98%, 80, 95%, 60, 90%, 48, 80, 40, 73, por eso que 40 milímetros de mercurio, 75% aproximadamente, y así sucesivamente en cuanto a la presión arterial de oxígeno y la saturación. La saturación se mide con este equipito, que es un oxímetro de pulso, mientras que la presión arterial de oxígeno se toma mediante un examen de sangre arterial para tomar el valor de presión arterial de oxígeno, pulso arteria, y lo lleva al analizador de gases arteriales. Y este centro respiratorio tiene una influencia entonces del cerebro, de la corteza, tiene influencia de los quimioreceptores centrales periféricos, de los quimioreceptores proprioceptivos de los músculos y tendones en el ejercicio, de los receptores de irritantes de estiramiento pulmonar, fundamentalmente influyen sobre este centro respiratorio. El centro respiratorio tiene dos núcleos, el núcleo neumotáxico amniótico, el grupo dorsal medular y el grupo ventral medular. La información viene de los quimioreceptores periféricos que son corpúsculos neurales que se encuentran en la carótida interna y en el callado de la aorta y que están tomando los valores de la presión arterial de oxígeno y de la presión arterial de CO2. Le informan por intermedio del nervio vago y el glosofaringio, o sea, el par craneal 10 y el par craneal 9, le informan a este grupo dorsal de la respiración
que existe esta disminución de oxígeno o este incremento de CO2. Y por consiguiente el núcleo amnéutico da un impulso positivo para que se produzca un impulso neural por el nervio frénico para que lleva al diafragma, básicamente. Entonces contrae el diafragma y al contraerse el diafragma genera una caída de la presión de la caja torácica y el aire se desplaza de un ambiente de mayor presión a un ambiente de menor presión y entran con ellos las moléculas de oxígeno. Estas moléculas van a ingresar, obviamente, por la vía aérea, se van a expresar en una presión inspirada de oxígeno, se van a expresar en una presión alveolar de oxígeno y posteriormente en una presión arterial de oxígeno, básicamente. Los quimioreceptores detectan esta normalidad de la presión arterial de oxígeno y informan al centro respiratorio que ya es necesario continuar la inspiración y se da un bloqueo inhibitorio por el neumotáxico sobre el apnéutico. Y entonces al producirse este efecto inhibitorio, lo que se produce es que disminuya significativamente esta actividad neuronal y se produce la relajación básicamente del músculo diafragmático y todo el sistema regresa a su normalidad, produciéndose la expiración. Por eso decimos que la expiración es pasiva, mientras que la inspiración es activa, básicamente, ¿no? Acá tenemos el nervio vago. Fundamentalmente el nervio vago es importante regulador del sistema cardiopulmonar. Son vías aferentes al receptor Henning-Breuer, ya vayan leyendo ustedes que es el receptor Henning-Breuer, y de relación sensorial de las vías aéreas y quimioreceptores y valoreceptores. Las vías eferentes, como el broncomotor, secreciones bronquiales, y la respiración regular, sección que hay que tener en cuenta. Estas acá son las vías ascendentes y las vías descendentes de los núcleos del fascículo solitario, dirigidos a las motoneuronas del nervio frénico y a las motoneuronas del núcleo ambiguo y retroambiguo, básicamente, ¿no? Y ahí tenemos lo mismo, ¿no? El apnéutico, que va a producir una estimulación del grupo dorsal, básicamente es para que se busque la inspiración. Y el apnéutico inhibe el grupo ventral para que se busque la expiración. Este neumotáxico inhibe el apnéutico, que es el apnéutico el que estimula fundamentalmente la expiración, ¿no? El área rítmica controla el ritmo básico de la respiración. Existen neuronas expiratorias y inspiratorias, el impulso inspiratorio 2 segundos y el impulso expiratorio es 3 segundos aproximadamente. El área neumotáxica se ubica en la parte superior de la protuberancia. Su función es limitar la inspiración, transmitiendo impulsos inhibitorios, básicamente transmite. Eso lo que tiene que hacer es, el área neumotáxica, su función es limitar la inspiración. El área amnéutica, más bien, se ubica en la parte inferior de la protuberancia y produce la coordinación, la transcripción entre inspiración y expiración. Su función es inhibir la expiración y estimular la inspiración, básicamente, ¿no? Los quimioreceptores periféricos y quimioreceptores periféricos, que se encuentran en el callado de la aorta y la carótida interna. Y también tenemos los quimioreceptores centrales, que se encuentran en la leptomeninge, que toman los valores del pH, concentración de hidrogeniones y fundamentalmente de esto toman los efectos, los valores de ellos para que son estimulados los quimioreceptores centrales y que se produzca la inspiración o expiración, básicamente. Hemos dicho que los quimioreceptores periféricos son el cuerpo carotídeo, la bifurcación de las arterias carotidas y responde a los cambios del oxígeno. Y en menor grado los cambios del CO2 y pH. Y el otro es los cuerpos carotídeos, los cuerpos aórticos, encima o por debajo del arco aórtico y responden a cambios del oxígeno fundamentalmente, ¿no? Y los quimioreceptores centrales responden a los cambios de hidrogeniones, pH y CO2, básicamente. Cuando existe un incremento del CO2, entonces hay un incremento del CO2 en el plasma. Y eso hay un incremento del CO2 y eso eleva los hidrogeniones. Entonces tenemos incremento de hidrogeniones también. Estos son estimulados a los quimioreceptores periféricos y se va a producir un aumento de la función ventilatoria con la intención de disminuir el O2 que ustedes lo tenían elevado y de incrementar el CO2 que ya lo teníamos bajo por naturaleza. En cambio, cuando existe obviamente el incremento del CO2, pero ya en la sangre arterial, decimos de que hay un estímulo de los quimioreceptores periféricos. Esto básicamente está en respuesta a la disminución del PO2 en el nivel del plasma, básicamente. El tiempo de la respiración, dice la respiración es un evento cinético. La duración de cada respiración depende de la frecuencia respiratoria. O sea, claro, depende de la frecuencia. La frecuencia es la que va a mandar, la frecuencia respiratoria es la que va a mandar los movimientos respiratorios. Y esta tiene un número de 10 a 15 veces por minuto en forma de reposo. Esta frecuencia respiratoria va a incrementarse cuando se incrementa la demanda, así como que va a haber taquicardia cuando se incrementa la demanda metabólica
porque la célula necesita mayor oxígeno. Existen también receptores de estiramiento pulmonar, como receptores de distensión pulmonar, que aumentan el tiempo expiratorio y disminuyen la frecuencia. Existen receptores lentos, como el músculo liso, el reflejo de Henning-Brewer, ¿no? Que hace una inspiración, que inhibe una inspiración por unos mecanorreceptores y quimioreceptores que se encuentran. Y también tenemos los reflejos rápidos, que son células epiteliales que producen un aumento de frecuencia respiratoria y donde se puede evidenciar que existe un incremento o un inicio de la inspiración fundamentalmente, ¿no? También hay receptores del sistema nervioso como receptores justacapilares o justalveolares que responden a la congestión pulmonar en partes capilares y alveolares. Hay taquimia y hiperdisnia. También existen receptores de irritación o irritantes que responden a los pulmontes y a temperatura en células epitelioides de las vías respiratorias, hiperemia y broncoconstricción. Existen también a nivel superior, responden a pulmontes a la temperatura en células epiteliales de la vía superior, hiperemia, broncoconstricción. Y en los reflejos superiores responden a los estímulos mecánicos y químicos en células epiteliales de la vía respiratoria, como por ejemplo la tos y el estornudo, por ejemplo. Asimismo, también podemos saber que existen varios receptores también en el control de la frecuencia respiratoria. La estimulación de los vasoreceptores de la aorta y de los senos carotídeos por el aumento de la producción de la presión arterial pueden causar hipovolemia o apnea refleja. Hay una disminución de la presión arterial, puede causar una hiperventilación durante muy breve, digamos, que se puede producir este evento, ¿no? El dolor y la temperatura también se ve que intensos dolores producen apnea y dolores moderados o leves pueden producir un incremento de la frecuencia respiratoria. Igual sucede con el sentido del dolor y temperatura, ¿no? Entonces la temperatura debe producir dolor y la temperatura también. En la fisiología respiratoria entonces vemos que existen estos núcleos neurales dorsales y ventrales, generan movimientos de las vías respiratorias, generan obviamente el metabolismo del oxígeno, ingresa por los músculos respiratorios y damos el torrente sanguíneo. Y ahí está todo lo que estamos ocurriendo dentro del parénquima pulmonar. El núcleo neumotáctico, grupo ventral y grupo dorsal. Lo mismo, la influencia de los receptores centrales para ver CO2, pH y hidrogeniones, los quimioreceptores periféricos, que son la utilidad de callado de la aorta, los quimioreceptores musculares, básicamente, receptores pulmonares de integramiento, tipo, y los receptores propios de los músculos y tendones. Cuando hablamos de la inspiración, entonces decíamos que esta caja torácica se expande porque hay una articulación costo-vertebral que le permite esa movilidad, se expande. Por otro lado, el diafragma desciende mucho más, porque obviamente estamos incrementando la presión y estamos generando una mayor presión positiva. Y generalmente se incrementa la presión respiratoria. Después, ¿qué va a ocurrir? En la expiración se relaja todo ello y solamente quedan que los músculos intercostales se retraen. En la expiración, más bien, utilizamos presiones positivas en la caja torácica para vencer la presión positiva que existe en el medio ambiente. Hemos hablado del medio ambiente 730 milímetros de mercurio. Entonces yo tengo que darle al sistema sobre las 730 para que se produzca la expiración. Y es así que se produce la expiración. Entonces durante la inspiración se hace presión negativa y durante la expiración se hace menos presión negativa. En conclusión, los dos están sanos en el momento final de la evaluación espirométrica. ¿Okay? Entonces, ¿por qué hacemos presión negativa? Porque este diafragma desciende el diafragma y prácticamente una brecha, va a generar una brecha de recursos humanos que se forma en el pulmón propiamente dicho. Y en la inspiración sale eso, básicamente por las flechas, por la vía aérea, ¿no? Estos son algunos músculos de la inspiración y de la expiración. Hay músculos inspiratorios como el esternocleidomastoideo, el escaleno, serrata anterior, intercostales exteriores. Y durante la
expiración tenemos intercostales internos, transversos torácicos, rectos y oblicuos abdominales. Ahí vemos los volúmenes, que lo vamos a revisar más adelante, volúmenes y capacidades pulmonares. Entonces tenemos acá un poco de la mecánica. Entonces decimos que la respiración consiste en el intercambio de oxígeno y CO2 entre las células y la atmósfera. Puede dividirse en gases externas o condiciones externas, intercambio de gases, o nivel pulmonar, que viene a ser el intercambio pulmonar. Básicamente a veces uno adopta por el intercambio pulmonar y deja el los gases. Y a nivel interno, la respiración se traduce en el transporte de los gases en la sangre, también se traduce en el intercambio tisular y celular. Muy bien. Revisaremos volumen, flujo, presión, resistencia, ciclo respiratorio fundamentalmente, ¿no? Los volúmenes ya hemos hablado, es estos volúmenes que vamos a ver acá, el volumen de... Acá vemos el volumen tidal, que viene a ser el volumen que respiramos normalmente en una inspiración y una expiración. Yo inspiro 500 y boto 500, es un volumen tidal de 500. Y después lo que podemos nosotros adicionar a esto es volumen de reserva inspiratorio, y así sucesivamente lo que podemos adicionar a este volumen es capacidad residual funcional. Luego de ello tenemos las capacidades. Acá podemos ver capacidad vital. Cuando le agregamos el volumen tidal más el volumen de reserva expiratoria, le vamos a llevar capacidad vital, básicamente, ¿no? Y todo ello es la capacidad pulmonar total. Un acápite importante es definir el espacio muerto. El espacio muerto es parte del volumen tidal. Todo lo que hace intercambio gaseoso es volumen tidal. Y lo que no hace intercambio gaseoso estando en el espacio muerto fisiológico es espacio muerto fisiológico. En cambio, el espacio muerto patológico es el que generamos una enfermedad, ya está presentando alteraciones. Cuando hablamos del espacio muerto anatómico, fundamentalmente hablamos de la vía de conducción. Y cuando hablamos del espacio muerto fisiológico, estamos hablando tanto de la vía de conducción de la vía de un análisis patológico. Cuando multiplicamos el volumen tidal por la frecuencia respiratoria, se va a llamar volumen minuto. Cuando multiplicamos el volumen tidal por el número de respiraciones, es igual a volumen minuto. El volumen tidal, si lo multiplicamos por la frecuencia respiratoria, es volumen minuto. La ventilación del espacio muerto anatómico no se produce intercambio gaseoso. Sí, eso lo hemos contemplado también. Y luego tenemos que acá es el volumen tidal es igual al espacio muerto por el volumen más el volumen alveolar. Espacio muerto más volumen alveolar. Volumen alveolar es lo que hace intercambio gaseoso, porque está en zona de intercambio gaseoso, y espacio muerto no contribuye al intercambio gaseoso. Este es el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio, ya lo hemos explicado, ¿no? Y acá quizás un concepto muy interesante que viene a ser que el espacio muerto oscila entre un 20 y un 30% del volumen corriente o volumen tidal. El espacio muerto anatómico es el volumen que se encuentra en la vía aérea de conducción y que este es aproximadamente 150 mililitros, ¿no? Bueno, ahí vemos lo mismo del volumen tidal y todos los volúmenes correspondientes, volumen tidal, volumen tidal, que es el volumen que nosotros intercambiamos normalmente, pero no es el volumen que nosotros inspiramos, ¿no? Básicamente estamos haciendo una inspiración en un volumen tidal bastante reducido, pero podemos hacer una mayor inspiración. Entonces, cuando hacemos mayor inspiración, tenemos el volumen de reserva inspiratorio. El volumen de reserva inspiratorio, que me dice que estoy haciendo una inspiración profunda luego de un volumen residual. Entonces, y después hacen un volumen de reserva inspiratorio. Y por último, tenemos la onda T, y luego vamos a alcanzar acá el volumen de reserva inspiratorio y volumen de reserva expiratorio, básicamente, ¿no? La presión es la presión que ejercen las moléculas gaseosas de oxígeno y de CO2 en la vía aérea. Eso se va a expresar en centímetros de agua o milímetros de mercurio, dependiendo de la unidad que utilicemos. Entonces, la intención es que se exprese de una u otra manera, ¿no? Es así que la presión
¿no?, consecutiva a la fuerza constante inspiratoria que inicia el flujo, que sobrepasa las propiedades elásticas de resistencia al flujo y de inercia, a través del desarrollo o del aparato respiratorio, estamos hablando de que genera una presión en la vía aérea. La presión se mide en términos, la resistencia puede medir en términos de presión o de flujo. Es así que se infiere, ¿no?, un determinado flujo frente a una noxa o un daño. Y entonces estamos hablando de una resistencia. Entonces, para facilitar la forma de evaluar una resistencia, se evalúa el flujo. La resistencia en sí está dada por la resistencia del tejido pulmonar más la resistencia de la vía aérea, y la resistencia de la vía aérea constituye el 80% de la resistencia total. Es así que la resistencia de las vías aéreas puede elevarse en forma significativa hasta en la presenta hasta que se presentan algunas enfermedades. Las vías aéreas superiores son responsables del 20 a 40%, 20%. La vía aérea superior es prácticamente nula, y la vía aérea más importante de la vía aérea de mediano calibre es la que lleva el otro porcentaje del 90%, 80%, básicamente. Entonces, tranquilamente, pues una pregunta de examen, ¿no? La permeabilidad del resultado de cultivo, básicamente, en la vía respiratoria, ¿no? Esto es un poco lo mismo, la resistencia está dado por nos va a responder un volumen alto, en el caso que estén incrementadas, obviamente, o disminuir la resistencia si pueden se incrementa el volumen. Está un volumen bajo, en el caso contrario que se incrementa la resistencia y obviamente el volumen va a empezar a bajar. La resistencia se va incrementando, mientras que nosotros cuando tenemos un volumen alto tenemos menos resistencia, cuando hacemos un volumen bajo tenemos mucho más resistencia. Y la resistencia está relacionada a la broncoconstricción, es al músculo liso en su efecto broncoconstrictor de la acetilcolina, ¿no?, que viene a ser el neurotransmisor de la vía colinérgica. Es así que también tenemos, cuando actuamos sobre la vía colinérgica y inhibimos la vía colinérgica sobre bromuro de hipatropio o sobre atropina, por ejemplo, lo que se va a producir es todo el efecto contrario, o sea, no se va a producir hemólisis, se va a producir básicamente control de sangrado. Entonces también tiene que ver la resistencia en ese sentido, ¿no? Y hay algunos medicamentos como estímulos simpáticos, los beta-2 agonistas, el oxidolítico, la presión arterial de CO2 o la menor de la presión de oxígeno, van a ser estímulos para que empiece ya el paciente a generar su flujo de caja en relación a su vivienda. La ventilación, entonces, es todos estos componentes. Tiene la finalidad de que los movimientos respiratorios incrementen el flujo aéreo en los pulmones, y el principal músculo inspiratorio ya sabemos que viene a ser el diafragma, pero hay otros músculos como el esternocleidomastoideo, los músculos expiratorios e intercostales internos y rectos y oblicuos abdominales. La expiración normal es el resultado de la elasticidad pulmonar, pero cuando yo hago una expiración forzada, actúan los músculos expiratorios, y dentro de esos músculos expiratorios tenemos los ladrillos, por ejemplo, que los han utilizado como músculos respiratorios, y hay que tener cuidado porque no necesariamente vamos a tener en cuenta que solamente se trabaja con determinados músculos, ¿no? El trabajo elástico es el necesario para vencer el retroceso elástico, y el trabajo de resistencia es necesario para vencer la resistencia de la vía aérea. El trabajo de la respiración es la ventilación de los pulmones, está determinada por el esfuerzo del sistema respiratorio, y las propiedades elásticas y resistencia del aparato respiratorio. Las propiedades mecánicas de la respiración se utiliza la determinación de la justificación de la distensibilidad pulmonar, las resistencias pulmonares y el trabajo en equipo, y la transformación va a depender de nosotros. ¿Okay? Muy bien. Entonces hemos hecho la función ventilatoria y ahora vamos a hacer la función de difusión. El oxígeno tiene que pasar del alveolo al capilar y tiene que atravesar esta membrana, y lo hace por maneras positivas. Es así que tenemos de que la sangre venosa, acá está la sangre venosa, viene con una PO2 de 40 milímetros de mercurio y viene con un CO2 de 41 o 40 milímetros de mercurio. O sea, tanto el CO2 como el dióxido de carbono están normal, básicamente, pero sin embargo la PO2 viene baja. ¿Qué hace que integramos los gaseosos? Cedo a partir de quién, eso inmediatamente no, se va a hacer todavía en la tarde, ¿sabes? Porque vas a hacer en la tarde y fundamentalmente lo que ocurre
es de que se va a dar un equilibrio en esa membrana alveolo-capilar, ¿no? Entre lo que sucede en el alveolo y lo que sucede en el capilar, ya sea pulmonar o arterial, dependiendo del contexto en que lo tomemos, ¿no? Y es así que en esta curva que usted ve abajo, ¿no? Vienen 43 milímetros de mercurio, llega a la unidad alveolar y asciende rápidamente hasta 100 milímetros de mercurio, que es la dosis que se requiere fundamentalmente. Y los pulmones generalmente estarían asistiendo, como siempre, en los valores del calcio, generalmente, ¿no? ¿Sí? Acá algunos valores parciales, los gases, por ejemplo, en el IBE, hemos dicho que está en el 21%, o sea, 20.9, está en 59%, está en el nitrógeno en 78%, perdón, sí, 79%, y el agua en 0.5. Las variables de relación a bien. Acá tenemos una variable que está en relación a 100 millones de está el oxígeno prácticamente está a 100 milímetros, 150 milímetros de mercurio, el CO2 está a 0.3 milímetros de mercurio, el nitrógeno 56, el vapor de agua, la temperatura de vapor de agua está en 47 mililitros. En la sangre venosa, acá en este lado de acá, en la sangre venosa, podemos obtener una PO2 de 40 milímetros de mercurio, una saturación de 75 milímetros de mercurio, una señora, por favor, que no se siente. Entonces, hay estos valores que van a estar en las diferentes zonas de la unidad alveolo-capilar, dependiendo del lugar en que se resida, ¿no? Pero ahí están presentes en esta presión alveolar de 100 milímetros de mercurio, presión alveolar de CO2 de 40 milímetros de mercurio, y presión de arterial de nitrógeno de 573 y presión de vapor de agua de 160. ¿No? Vapor de agua de 47 milímetros de mercurio. Y otra, la ley de Fick. La ley de Fick está en relación al coeficiente de infección, al coeficiente, perdón, de disociación o difundibilidad del gas. Área es área de intercambio gasoso, B es contraloría de limitación de Fick, y estamos hablando de la coeficiente de difusión de pasos. Este de repente hay que conversarlo con los encargados de la parte de difusión. Entonces la difusión es pasiva, y se realiza en contra. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de difusión. Los capilares, cómo van difundiendo del alveolo hacia el capilar para que en el capilar se incremente el nivel de albúmina y obviamente condicione a un mejor trabajo de las células, porque van a producir albúmina para generar su propia energía. Y ahí lo ven, llega la presión menos de 40 en 0, en 0, y luego sube la presión hasta 100, y eso es lo que hace, ¿no? Presión de 40, llega a la unidad alveolo-capilar, sube la presión de 100 y se sabe. El CO2, Chile debe tener la información de CO2 cuánto llega, debe llegar aproximadamente 15%. Muy bien, entonces tenemos ahí presión alveolar 100 milímetros de mercurio, presión venosa de oxígeno 40 milímetros de mercurio, saturación venosa de oxígeno 75 milímetros de mercurio, y entra a la unidad de esa manera. Entonces, como acá hay presión de 100 y acá hay presión de 40, empiezan a fluir las moléculas de oxígeno. Inicialmente fluyen sin ninguna emoción y posteriormente se está adaptando obviamente para que pueda haber un intercambio gaseoso a este nivel, ¿no? Pues, hay forma de medir esa difusión con la prueba de medición del monóxido de carbono, que es una prueba de DELCO, se llama, que es la medición del monóxido de carbono. Es una prueba estadística, es una prueba de medir un monóxido de carbono en el aire inspirado, retirar y respirar un monóxido de carbono puro y pasar la visita y obviamente detectar que ese paciente que tiene monóxido de carbono generalmente tiene somnolencia y otros problemas, y entonces hay que llamar al facultativo, porque no va a decir que tenga una intoxicación ya por una exposición crónica.
Y esta es la relación ventilación-perfusión. La relación ventilación-perfusión significa que no todas las unidades alveolo-capilares están igual de ventiladas, igual de perfundidas. Si nos aprendemos esta gráfica, acá está todo. ¿Qué dice? La base del pulmón, el ápice del pulmón, la base del pulmón y el ápice del pulmón. Ahí ya estamos hablando de todo. Recuerden, ventilación va con la PO2, presión arterial de oxígeno, y ventilación va con la presión arterial de quien está haciendo esta actividad. Entonces, ahí tenemos nosotros la perfusión con una presión de la sangre venosa y tenemos la ventilación. Cuando está la perfusión y la perfusión por encima de la ventilación, significa de que la unidad alveolo-capilar está hipoventilada, paciente hipoventilada. Y cuando hay mayor ventilación que perfusión y está en reposo, el joven no muchos años, entonces estamos hablando de existe una adecuada perfusión pero mala ventilación, ¿no? Entonces el BQ disminuye más todavía, ¿no? Básicamente. Esta es la relación ventilación-perfusión. Y eso nos lleva a poder diferenciar las zonas del parénquima pulmonar. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una unidad alveolo-capilar en la parte superior, en donde existe mayor ventilación que perfusión, ¿no? Entonces tenemos que los valores de ventilación van a estar elevados, básicamente. ¿Y eso qué significa? Primero, que el pH va a estar elevado. Segundo, que ahí vemos, por ejemplo, presión de oxígeno 132. Y si vemos en la misma columna presión de oxígeno 36. O sea, cómo disminuye la presión de oxígeno frente a la altitud. Igual estamos hablando de pentitoars. De repente, en algunos no afecta nada de esto, pero en otros sí puede afectar, básicamente, ¿no? Muy bien. Y luego viene el transporte. Y el transporte hacemos el intercambio gaseoso, ¿no? Llegamos ahora, la hemoglobina va a ser el más importante para que transporte al oxígeno, ¿no? El transporte va a depender de una membrana alveolo-capilar que tiene un epitelio, un endotelio, un espacio intersticial y una sustancia surfactante, y se puso la difusión, que es por diferencia de presiones, porque es una difusión pasiva. El oxígeno pasa del alveolo al capilar, porque en el alveolo hay 100 milímetros de mercurio y en el capilar hay 40, en el capilar venoso. En la medida que vamos pasando las moléculas de oxígeno, esta presión de 40 se eleva a 50, 60, 70, 80, 90. Mientras que eso está ocurriendo, se está saturando la hemoglobina en ese momento y se va a ir saturando al 75, al 85, al 95% y 98%. Y sale la unidad alveolo-capilar saturada entre un 95 al 98% aproximadamente, ¿no? Entonces se puso esa difusión. Y viceversa, el CO2, ¿qué ocurría? El CO2 estaba más cantidad en el alveolo que en el capilar, entonces el CO2 salía al medio ambiente. Y en la expiración ingresaba, obviamente, el CO2 actual. Y ese CO2 estaba ya bastante bajo. Y entonces hay una mayor captación de hemoglobina con dióxido de carbono que hemoglobina sola, fundamentalmente, ¿no? Entonces la presión y lo otro dato importante es que la presión es directamente proporcional a la concentración. Si nosotros decíamos en la clase anterior, teníamos un auditorio donde están 100 personas y hay 100 personas, hay una presión. Pero si ahora en ese auditorio que hay 100 personas, ingresan 200 personas y la cierran a 200, entonces la presión aumenta. Estamos manteniendo en constante volumen, estamos manteniendo constante la cáscara. Lo que va a pasar ahora es que en fisiología respiratoria lo que va a ocurrir es de que el intercambio gaseoso se va a ir incrementando en la medida de las demandas también, ¿no? Básicamente, vamos a ver más adelante. La ley de Henry viene a ser el oxígeno disuelto en sangre, porque este oxígeno, después de que atravesó la membrana alveolo-capilar, va a estar disuelto en sangre y se va a expresar con esa presión. Y esa presión en sangre es 0,03 volúmenes por ciento, que acá está, 0.3 volúmenes por ciento, significa 0.3 mililitros de oxígeno por cada 100 centímetros cúbicos de sangre. Y esa concentración de oxígeno sale obviamente de la concentración de oxígeno, de tener una escala de presión arterial de oxígeno, básicamente. Y entonces nosotros tocamos eso y concluimos que existe 0,3 mililitros de oxígeno, que es 0,3 mililitros de oxígeno por cada 100 centímetros cúbicos de sangre. El transporte de gases más eficiente es el que está en la hemoglobina.
Y por consiguiente, ahí tenemos a la hemoglobina transportando. El total del transporte de oxígeno es 20 volúmenes por ciento. Ya hemos dicho que 0,3 es disuelto, ese 0,3 volúmenes disuelto, el resto va a ser la hemoglobina. ¿Y cuánto es el resto? 19.3, digamos, ¿no? O 0,3. Entonces vendría a ser la mayor cantidad de hemoglobina. En otra palabra, la hemoglobina es el transporte más importante, como quien dice, yo actúo con hemoglobina y me concentro, y lo voy a poner en una condición que es habitual para el paciente, entonces puede complicarse, sobrevivir. Entonces, la hemoglobina sigue siendo el transporte más importante, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Si mejoramos la hemoglobina en los pacientes o en un atleta, estamos mejorando el transporte y eso es bueno, básicamente. Entonces el transporte fundamentalmente ¿no? Está garantizado por esta hemoglobina. Un ratito. Ya está. Muy bien. ¿Me sigue escuchando bien, por favor? ¿Me confirman si me están escuchando bien? Sí, doctor. Normal. Continuamos entonces recuerden que la hemoglobina es fundamentalmente para el transporte. Entonces transportamos la hemoglobina tiene el grupo EN, que es el fierro, se liga a la hemoglobina está oxidada porque está con oxígeno y se transporta. Cuando la hemoglobina libera esta molécula de oxígeno, dentro del oxígeno está la 2,3-difosfoglicerato, que es una enzima que va a mantener la estabilidad de las dos globinas que tiene la hemoglobina. Recuerden que la hemoglobina tiene el grupo EN y 4 globinas. Cada globina son estas cadenas que son 2 alfas y 2 betas, básicamente, ¿no? Y ahí se liga en cada una de ellas, se une el oxígeno. Cuando está oxidado, o sea, está con unión de oxígeno, tenemos la hemoglobina oxidada. Y cuando la hemoglobina libera la molécula de oxígeno, y para que no pierda la estabilidad, se incrementa el 2,3-difosfoglicerato dentro del glóbulo rojo, la hemoglobina está reducida, básicamente, ¿no? Hemos dicho acá que este es el oxígeno disuelto, que es 0,3 volúmenes, y este es el oxígeno de la hemoglobina, que es 19,7. La suma de ambas da el oxígeno total. Entonces, el contenido de oxígeno total no viene a ser otra cosa más que el oxígeno que está en la hemoglobina, que es 19,7 volúmenes por cada 100 centímetros cúbicos de sangre, es 19,7 mililitros de oxígeno por cada 100 centímetros cúbicos de sangre, más 0,3 volúmenes por ciento, que es igual a decir 0,3 mililitros de oxígeno por cada 100 centímetros cúbicos de sangre. Si sumamos los dos, nos va a dar 20 volúmenes por ciento, 19,7 en la hemoglobina y 0,3 disuelto. Entonces, ¿cuál es el más importante? Obviamente el 19,7, la mayor cantidad, y eso es la hemoglobina. Esa hemoglobina también tiene otro concepto, que es la saturación de la hemoglobina, que es el porcentaje de ocupación que tiene la hemoglobina con moléculas de oxígeno. Por ejemplo, si yo tengo 10 ómnibus, con 100 asientos cada ómnibus, vamos a poner que tengo 10 gramos de hemoglobina. ¿Ok? 10 gramos de hemoglobina. ¿Y la saturación qué cosa es? El porcentaje de ocupación que tiene estos 10 gramos de hemoglobina, que tienen estos 10 ómnibus. Imagínese usted que tiene 10 ómnibus, pero cada ómnibus está ocupado por 50 personas. Entonces decimos que está ocupado al 50%, ¿sí o no? Y los 10 ómnibus están ocupados al 50%, yo digo, la hemoglobina está saturada al 50%, porque el 50% tiene oxígeno y el otro 50% no tiene oxígeno. Entonces, cuando hablamos del 98%, decimos, el 98% de sitios que tiene la hemoglobina para ocuparse con oxígeno están ligados con oxígeno, y el 2% no tiene oxígeno. ¿Qué tiene? El dióxido o sus variables. El dióxido de carbono o sus variables. Entonces, ¿qué cosa es saturación? Un porcentaje de ocupación. Ese es saturación. Y ese porcentaje de ocupación, ¿de qué va a depender? Va a depender de la presión de oxígeno. O sea, si yo tengo una presión arterial de oxígeno de 100 milímetros de mercurio, yo voy a saturar mi hemoglobina al 99%, aproximadamente entre 95 y 38, 99%. Si yo tengo una presión arterial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio, voy a saturar mi hemoglobina probablemente al 90%, probablemente no, al 90%. Eso es lo que estamos aprendiendo en las tablas, en esa gráfica. Pero recuerden que ocupación, entonces, porcentaje de saturación, o sea, saturación de hemoglobina, no viene a ser otra cosa más que un porcentaje de ocupación que tiene hemoglobina con moléculas de oxígeno. Punto. Y eso se debe a la presión de oxígeno
como componente libre dentro del plasma. Entonces, a una presión arterial de 100 milímetros de mercurio, saturo 99 o 97%. Y a una presión arterial o venosa de 40 milímetros de mercurio, saturo mi saturación al 75%. ¿Por qué ponemos ahí presión venosa de oxígeno? Porque es la presión venosa de oxígeno normal, son las moléculas de oxígeno que se ejercen en sangre venosa, en el retorno venoso. O sea, si yo le aportaba una presión arterial de 100 milímetros de mercurio y la molécula me consumía 60 milímetros de mercurio, entonces me devolvía 40 milímetros de mercurio, ese es el retorno venoso. En otras palabras, la célula consume y lo que no consume lo devuelve. O sea, si yo le oferto 100 moléculas de oxígeno a la célula y solamente consume 8 o 10, vamos a poner 10, de las 1000, 10 consume para su metabolismo, entonces yo pondré en el retorno fundamentalmente la diferencia. ¿Okay? Entonces recuerden que eso es el metabolismo basal. Ahora veamos cuánto transporta la hemoglobina, cuánto de oxígeno se transporta la hemoglobina, depende de muchas variables. La primera variable que depende es cuánto mililitros de oxígeno transporta un gramo de hemoglobina, cuántos gramos de hemoglobina tengo y cómo saturo mi hemoglobina con molécula de oxígeno. Son tres variables. La primera es 1.34 mililitros de oxígeno son transportados por 100 mililitros de hemoglobina. Entonces, básicamente, viene a ser 1.34 por cada gramo de hemoglobina. 1.34 mililitros de oxígeno transporta cada gramo de hemoglobina. Y si yo tengo 10 gramos, entonces multiplico el 1.34 por 10, que vendría a ser 13.4 mililitros de oxígeno por toda la hemoglobina que se está transformando. Pero ahí no acaba, porque esa es una variable. ¿Cuántos mililitros aporta un gramo? Pero tengo que saber cuántos gramos tengo. Yo no es lo mismo que tenga 7 gramos, 8 gramos, 10 gramos. No es lo mismo. Ahí tengo que buscar la otra variable que son los gramos. Y tercero, también tengo que buscar una tercera variable. ¿Cuál es? ¿Cuál es la tercera variable? Si están atentos. ¿Qué? ¿Cuál es la tercera variable? El contenido de oxígeno en hemoglobina. 1, hemos dicho mililitros de oxígeno por gramo de hemoglobina. 2, gramos de hemoglobina. Y 3, ¿cuál sería? El porcentaje de ocupación, o sea, la saturación. Porque yo puedo tener 10 gramos, 15 gramos, 20 gramos, pero estoy saturando al 90%. ¿No? O sea, llevo menos oxígeno a la célula, porque el más importante es el que se transportaba con la hemoglobina. ¿Está claro? Entonces tenemos la primera variable, 1.34 mililitros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina. ¿De dónde sale esto? De los pesos moleculares de la molécula de hemoglobina y de los pesos moleculares de la molécula de oxígeno. Y como son pesos moleculares, no podemos variar esa cifra. Entonces se convierte en una constante, 1.34 mililitros de oxígeno son transportados por un gramo de hemoglobina. Contenido de oxígeno en la hemoglobina, decíamos. Ahí entonces tengo saturación, tasa de la hemoglobina por 1.34. Allá, entonces ahí tengo las tres variables. Y eso se entiende en la variable de aporte de oxígeno. Aporte de oxígeno, se entiende la variable del contenido arterial de oxígeno. El contenido arterial de oxígeno tiene mililitros de oxígeno que transporta un gramo, cuántos gramos tengo y cuánto está mi metabolismo en relación a la producción de energía, básicamente. Entonces acá tenemos que 1.34 por 98%, el 98% viene a ser la saturación de la hemoglobina y el 15% es la tasa de la hemoglobina, básicamente, la tasa de la hemoglobina. Entonces tenemos ahí 19.7 volúmenes por ciento, o sea, 19.7 mililitros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina son transportados ya, de un lugar a otro lugar por el personal, consumiendo obviamente oxígeno. Entonces hay que tener en cuenta siempre eso. Entonces tenemos ahí contenido total y los contenidos parciales. El contenido parcial de la hemoglobina y el contenido parcial de la actividad de transporte. Vamos a poner. Entonces tenemos ahí contenido de oxígeno es igual al contenido de oxígeno en hemoglobina más el contenido de oxígeno disuelto. Contenido de oxígeno en la hemoglobina es 19.7, contenido de oxígeno disuelto 0.3. La suma de ambos, 20 mililitros de oxígeno por cada 100 centímetros cúbicos de sangre. La hemoglobina tiene una propiedad que se llama alosterismo cooperativo.
Y esa propiedad significa que para que se ligue la molécula de oxígeno necesita de presión de oxígeno dentro de su alrededor, o alrededor de la sangre, o alrededor de la hemoglobina. Entonces, cuando incrementamos la presión de 60 a 80, y de 80 a 90, y de 90 a 100 milímetros de mercurio, la presión barométrica, entonces también se va aumentando también la ligadura que tiene la molécula de oxígeno con la hemoglobina. Es así, que yo voy aumentando la presión de oxígeno, o sea, voy aumentando las moléculas libres de oxígeno alrededor de la hemoglobina, y la primera molécula de oxígeno se liga. Después se hacen más esfuerzos, más moléculas para que se ligue la segunda, luego la tercera y la cuarta. Y algunos dicen que la cuarta ligadura, o la cuarta ligadura que tiene la molécula de oxígeno con la hemoglobina, es mucho más dificultosa que la primera, básicamente. ¿Okay? Este cuadro ya lo hemos visto, ¿no? ¿Cómo relacionan ustedes la presión de oxígeno con la saturación? Igual acá, estamos hablando de los diferentes desplazamientos de la célula, desplazamiento de la curva de situación de la hemoglobina en relación a la saturación. Y vemos cómo va cambiando la saturación en virtud que va cayendo la presión arterial de oxígeno, básicamente. Estos son los factores que modifican la afinidad de la hemoglobina. Entonces, acá existe también el desplazamiento de la curva hacia la derecha y el desplazamiento de la curva hacia la izquierda. Entonces, cuando hablamos de desplazamiento de la curva hacia la derecha, fundamentalmente decimos que la célula está hipóxica o está en una hipoxemia. Cuando la célula está en una hipoxemia, entonces le desplazamos la curva hacia la hemoglobina hacia la derecha con la intención de mejorar la presión arterial de oxígeno. Esa es la intención. ¿Ya por qué desplazo el P50 hacia la derecha? Al desplazar el P50, por ejemplo, aquí yo tengo el P50, es el 50% de saturación de hemoglobina, entonces tengo acá el P50. Y resulta que acá en este punto, en el mismo punto donde está la bicicleta, se hace y se comportaría el segundo P50, que viene a ser el aporte de oxígeno. Entonces, vamos a tener dos curvas muy vinculantes, una con la otra, para poder manifestar cómo se comporta, obviamente. Entonces, los factores que modifican bien ser los hidrogeniones, el CO2, la temperatura y la desfosforilato. ¿Cómo funciona esto, básicamente? ¿Cómo funciona? Funciona de la siguiente manera. En la medida que la célula produce mayor actividad física, se contrae la célula constantemente, demanda CO2. Entonces nosotros le damos CO2 y esa persona retoma el CO2 y con eso satisface sus necesidades, pero después le vuelve a quedar otra vez el CO2. Y vuelve a pedir otra medicación. Pero vayamos de que ese C2 que se está produciendo y ese oxígeno que está disminuyéndose porque se está consumiendo la CO2, está consumiendo el oxígeno, entonces el oxígeno disminuye en el medio y como está produciendo metabolismo, el CO2 se incrementa en el medio. Esa disminución de oxígeno y ese incremento de CO2 es detectado por los quimiorreceptores periféricos, callado de la aorta y carótida interna, es detectado por ellos y también es detectado por los quimiorreceptores centrales. Entonces, ¿qué dicen los quimiorreceptores centrales cuando captan un incremento de la hemoglobina? Allá dicen, no, entonces, como se incrementa la hemoglobina, entonces probablemente se está incrementando también el pH ácido. Y eso, la recomendación que utilice sus medidas de profilácticas de infecciones respiratorias, sobre todo de infecciones respiratorias bajas, para que no tengamos inconveniente en alguna enfermedad. ¿Okay? Entonces, se hace ello. Se produce entonces el CO2, esta hemoglobina tiene que ligar el CO2 en sus variables y transportarlo hacia el alveolo. Debe soltar frente al alveolo y atravesar el alveolo, el CO2 sólido atraviesa la membrana alveolo-capilar y llega al alveolo. El CO2 en el alveolo tiene un valor obviamente representativo y posteriormente el alveolo puede estar incrementado. Entonces, si está incrementado, entonces inmediatamente eso se detecta, la hemoglobina sale de la unión alveolo-capilar con el oxígeno detectado, no vamos a sobrepasar más de los sitios de ocupación del oxígeno. O sea, yo tengo 10 gramos de saturación al 100%, no hay 101, 102, 103, no existe, 100% nada más. Entonces, eso es lo que sucede con la curva. Entonces, el CO2, el incremento del CO2 me está diciendo que esa célula está trabajando. El incremento de la temperatura me está diciendo que hay una actividad hipermetabólica. El incremento de las 2,3-fosfoglicerato dentro del glóbulo rojo me está diciendo que obviamente estoy liberando la molécula de oxígeno, pero estoy incrementando el 2,3-fosfoglicerato porque es una enzima fundamentalmente para
para estabilizar la membrana, el eritrocito y las globinas corporales. Y la concentración de hidrogeniones se expresa en el pH, básicamente. Entonces, ¿qué decíamos? Que esta persona que está haciendo un ejercicio está incrementando la temperatura, esta persona está incrementando obviamente el esfuerzo con un incremento del CO2 por el desecho, está incrementando la temperatura corporal porque yo aumento mi temperatura y eso hace de que esta hemoglobina se pegue hacia esa célula en el lado derecho y la pueda blindar y ceder. Siempre teniendo en cuenta obviamente la desaturación de hemoglobina. El efecto Bohr, ¿qué cosa es? El efecto Bohr no viene a ser otra cosa más que el aumento de la molécula del CO2 promueve una mayor entrega de oxígeno. El incremento de los hidrogeniones promueve una mayor entrega de oxígeno a la célula, porque es una señal. Oye, estoy produciendo demasiado CO2 y demasiados hidrogeniones en esta célula intestina, entonces necesito, para neutralizar este evento, unas soluciones alcalóticas. Y es ahí cuando indican, obviamente, alguna sustancia que lo que hace es cambiar el pH, básicamente, ¿no? Tiene sus pros y sus contras. Entonces, el efecto Bohr no viene a ser otra cosa más que cuando estamos enfrentando en este metabolismo de esta hemoglobina, entonces el CO2 también tiene que estar en el mismo metabolismo. Esa es la recomendación. Factores que afectan la capacidad, ¿no? O sea, los cambios de la temperatura, los cambios de la concentración de temperatura, la presencia de monóxido, la formación, y básicamente son los cambios que se están presentando en la actualidad. Solamente para recalcar acá este CO2, nos concentramos en el CO2. Por ejemplo, este círculo es un glóbulo rojo y acá está en la pared celular. Producimos, por ejemplo, CO2. No, cuando pregunta regreso. Producimos este CO2. Este CO2 sale, puede estar en el medio ambiente, en el intravascular, puede estar en un depósito. Ingresa el CO2 y entonces el CO2 puede ser disuelto, como dice acá, CO2, o ligado a la hemoglobina. Entonces la reacción se hace CO2 más agua, ácido carbónico y agua bicarbonato. Y de esa manera estamos transportando el oxígeno. Llegamos a que ese glóbulo rojo llegue frente a la célula, entonces brinda y va a brindar el CO2. Pero para que brinde el CO2 tiene que ingresar un O2, o sea, el sodio de potasio, generalmente ingresa el sodio. ¿Ok? Entonces ya tengo sodio normal probablemente, tengo potasio normal probablemente, y lo que me están entrando es el movimiento de los miembros superiores, por ejemplo. ¿Ok? Y eso se hace con hemoglobina, básicamente con rehabilitación. Tener en cuenta de que este CO2 se puede transportar como CO2, se puede transportar como cuerpo del delito, por ejemplo, se puede comportar como bicarbonato también, o sea, como el CO2 ligado a una hemoglobina hidrogeniona, entonces están hablando de CO2. Y por otro lado, el CO2 también puede ser transportado como disuelto, básicamente, ¿no? O sea, como hemoglobina, como disuelto y como bicarbonato. De todas estas, la más frecuente y la más importante es el bicarbonato, el CO2 como bicarbonato. Recuerden, transporte CO2 como bicarbonato. Muy bien. Y ahí es lo que estamos viendo, CO2 más agua, bicarbonato más triglicéridos y hemoglobina que se vuelve a disociar, fundamentalmente hemoglobina reducida. Acá vamos a llenar, o sea, el CO2, acá hay dos CO2, ya, más agua y leche, viene a ser básicamente cuando se produce el CO2 y hay que eliminarlo frente al alveolo, o sea, el CO2 pasa a la ecuación. Primero CO2 más agua, ácido carbónico, CO2 y bicarbonato. Posteriormente en la cabeza ya entra el bicarbonato y hacemos otras recomendaciones, ¿no? Anhidasa carbónica. Muy bien. Punto A, B y C. Para resumir esto, el punto C corresponde a una presión de oxígeno de 25 milímetros de mercurio, que acá está mal, porque acá han puesto 40 milímetros de mercurio, pero en realidad es 25 milímetros de mercurio.
Y el 35 donde sale de toda esta diferencia. El gas está más o menos bien porque sale el 35%. Y sí, está más o menos bien, básicamente, ¿no? En los colores, etc. El aporte de oxígeno. El aporte de oxígeno obviamente ya se significa que estamos dando oxígeno a la célula. El aporte de oxígeno va a depender del gasto cardíaco por contenido arterial por la frecuencia respiratoria. Y ya hemos hablado que el gasto cardíaco es volumen de eyección por frecuencia cardíaca. Volumen de eyección es 70 centímetros cúbicos y frecuencia cardíaca es 70 por minuto. 70 por 70 es 4.900 mililitros de oxígeno por minuto. 4.900 mililitros de oxígeno por minuto viene a ser 4 litros. Básicamente, ¿no? Por eso que en promedio decimos que el gasto cardíaco es 5 litros, porque multiplicamos 70 por 70, 4.9, 4.900, pues es 5 litros, 70 por 70. Ese gasto cardíaco fisiológico. Este gasto cardíaco, este aporte de oxígeno disminuye si la oxigenación de la sangre se reduce, si la concentración de hemoglobina se reduce, si el gasto cardíaco se reduce, básicamente. El otro dato importante que hay que tener es la diferencia del contenido arterial de oxígeno. Pues si el contenido arterial de oxígeno tiene 20 y el contenido venoso tiene 15, su saturación debe ser la diferencia, que es 15 volúmenes por ciento, básicamente. Luego tenemos el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno viene a ser el consumo de oxígeno es igual al gasto cardíaco multiplicado por el contenido arterial de oxígeno menos el contenido venoso de oxígeno. El contenido venoso de oxígeno es 100, contenido arterial de oxígeno es 100, contenido venoso de oxígeno puede ser 50 y el otro es la diferencia para cumplir con el indicador es borrar el indicador de gestión que tenemos y utilizar el nuevo formato, ¿no? Entonces recuerden que eso es lo que se trata de hacer, ¿no? El consumo de oxígeno es 250 mililitros de oxígeno por minuto, si es que tenemos un contenido arterial de oxígeno de 19.7 volumen por ciento. Coeficiente de extracción es contenido arterial de oxígeno menos contenido venoso entre contenido arterial. En otras palabras, 20 menos 15 entre 20 es 0.25. O sea, el coeficiente de extracción es el 25%. Si yo aporto a mi célula el metabolismo basal, que es un gasto cardíaco por contenido arterial, vamos a poner que aporto yo le aporto, vamos a poner 1.000 mililitros de oxígeno, ¿de acuerdo? Y mi célula consume, vamos a poner 600 mililitros de oxígeno. Entonces, el retorno va a ser 400 mililitros de mercurio. Entonces, el retorno va a estar siempre diferenciando fundamentalmente el aporte de oxígeno, ¿no? O sea, yo aporto, hay un consumo y hay un retorno. Si yo aporto 10, consumo 5, retornan 5. Si yo aporto 15, retornan 15 y yo retorno 5. O sea, el retorno es la diferencia entre ellos dos, porque es la diferencia que no se utiliza fundamentalmente en ese paso bioquímico, se llama fosforilación oxidativa. El otro tenemos acá la hipoxia. Entonces las hipoxias pueden ser de 4 tipos: hipoxias hipoxémicas, hipoxias anémicas, hipoxias circulatorias, hipoxias histotóxicas. Vayan viendo la figura. En la 1 dice hipoxia hipoxémica, presión arterial de oxígeno de 100 mililitros de mercurio y arterio pulmonar básicamente 80 mililitros de mercurio, ¿no? Entonces tenemos acá la presión inspirada de oxígeno es 100 mililitros de mercurio y cuando está baja estamos hablando de una hipoxia hipoxémica. La otra es la hemoglobina, que es 15 gramos por decilitro. Cuando está baja ya tenemos anemia, 10 gramos, y de hecho que va a bajar la saturación. Y por último tenemos la saturación venosa. ¿Sí? Ahí sí hay que seguir, básicamente, ¿no? Ustedes ven también hay unas siglas ahí en ese diapositivo donde está presión inspirada de oxígeno, está por ejemplo presión arterial de CO2, arterial de oxígeno. La primera parte. En la segunda parte da la presión venosa de oxígeno, 40. Ok, vamos a hacerlo en ese sentido, ¿no? Entonces las hipoxias pueden ser hipoxias hipoxémicas, anémicas, circulatorias o histotóxicas. Anémicas cuando falta hemoglobina en cantidad o en calidad. Hipoxias hipoxémicas
respiratorias, fundamentalmente porque hay una neumonía que impide que yo esté oxigenando adecuadamente. Estos son los mecanismos compensatorios que existen en la mecanismos compensatorios de la hipoxemia. Las hipoxemias generan mecanismos, cuando vamos a la altura, por ejemplo, generamos estos mecanismos compensatorios. La persona, uno, que hace taquicardia, incrementa la frecuencia cardíaca. Después, dos, incrementa la taquimia, incrementa la frecuencia respiratoria con la intención de mejorar el aporte de oxígeno para incrementar el gasto cardíaco. Incrementa el aporte de oxígeno y el volumen alveolar, más disminución del espacio muerto cuando hacemos taquimia, o sea, incrementamos la frecuencia respiratoria. Incremento del gasto cardíaco por incremento de la frecuencia cardíaca. Y hay desviación de la curvación de hemoglobina a la derecha. Hay una distribución sanguínea, hay una vasodilatación a nivel coronario y cerebral y hay una vasoconstricción pulmonar. Recuerden que la distribución sanguínea va dirigida también hacia el órgano que estamos trabajando. Si nosotros estamos en ejercicio, vamos a hacer vasodilatación hacia los músculos, fundamentalmente, y ahorramos el flujo sanguíneo en el diferentes órganos. Eso se llama una redistribución sanguínea de acuerdo a la demanda. Hay incremento de la hemoglobina, o sea, los pacientes en la altura empiezan a incrementar la hemoglobina, o las personas en altura. Hay una disminución de la gradiente, esa gradiente que puede ser de 0 a 20, en la altura es 0 prácticamente, no me puedo dar el lujo de desperdiciar 20 milímetros de mercurio de oxígeno entre el alveolo y el capilar. Hay una revascularización alveolar, hay un reclutamiento alveolar, hay un incremento del aporte alveolar. Las hipoxias pueden ser entonces hipoxémicas, anémicas, circulatorias cistotóxicas. Las hipoxias hipoxémicas existen por una falla ventilatoria, una alteración de la difusión por un shunt o por una alteración BQ. Las hipoxias anémicas pueden ser por disminución de la hemoglobina o por la afinidad de la hemoglobina. Y las hipoxias circulatorias pueden ser por disminución del flujo o puede ser por disminución de la fuerza contráctil del corazón para que tenga el flujo. Una falla cardíaca, por ejemplo. Y por último, las hipoxias citotóxicas son aquellas que las células no consumen oxígeno por más que se les brinda. Es una célula que no está ya en una muerte, por ejemplo, celular, y esa célula ya no tiene metabolismo, no consume oxígeno y por consiguiente todo el oxígeno que se le aporta se incrementa en el retorno. Es la única que incrementa el retorno venoso de oxígeno. Está el contenido de oxígeno, la presión arterial de oxígeno, la saturación de oxígeno están normales, básicamente. Lo que está disminuido es la presión venosa de oxígeno, el contenido venoso de oxígeno y la saturación venosa de oxígeno. Por eso que es importante medir la saturación venosa. ¿Y cómo puedo medir la saturación venosa? Porque lo que yo tengo es un oxímetro de pulso, lo que se pone en el dedo. Pero ¿cómo puedo medir saturación venosa? Tengo que sacar una muestra de sangre venosa y llevarla al analizador de gases, pero con la seguridad que es una muestra de sangre venosa. El analizador de gases me va a reportar la presión venosa de oxígeno y me va a reportar también la presión arterial de oxígeno. Todo me va a dar eso. Muy bien. Eso en cuanto a la fisiología normal. No sé si hay alguna pregunta ahí, por favor. ¿Preguntas? Doctor, creo que... Profesor, una consulta. Sí. ¿Cuál es la diferencia más marcada entre una hipoxia y una hipoxemia? Son definiciones. Hipoxia es falta de oxígeno en la célula. Hipoxemia es falta de oxígeno en la sangre. O sea, yo, por ejemplo, okay. yo tengo una presión arterial de oxígeno normal de 100 milímetros de mercurio. Con esa presión arterial de oxígeno normal, yo saturo mis 15 gramos de hemoglobina al 100%, al 98%. Y si yo tengo un buen corazón, la sangre llega fácilmente a las células, ¿de acuerdo? Porque yo tengo las tres variables: el corazón que bombea, la hemoglobina que lleva el oxígeno y las moléculas de oxígeno que están en la cantidad suficiente para lograr que la hemoglobina tenga el oxígeno, o sea, las moléculas de oxígeno ingresen a la hemoglobina. Perfecto. Ahora bien, empiezo a jugar con mis tres variables. ¿Qué pasa si yo no tengo moléculas de oxígeno? Porque no ingresan las moléculas de oxígeno, porque estoy en altura. Ya hemos hablado en altura de la primera clase, no ingresan las moléculas de oxígeno. Por consiguiente, cae la presión arterial de oxígeno. Ha caído la presión inspirada, cayó la presión alveolar, cayó la presión arterial de oxígeno y cayó la saturación, porque recuerden que la saturación es directamente relacionada a la presión de oxígeno. Y ahora ya todos mis 15 gramos de hemoglobina los saturo vamos a poner al 90%. Entonces estoy llevando menos oxígeno, ¿sí o no? La bomba funciona igual, pero sin embargo la célula recibe menos oxígeno. La célula está hipóxica.
porque yo estoy hipoxémico. La célula está hipóxica porque yo estoy hipoxémico. Ahora bien, tengo 100 milímetros de mercurio de presión de oxígeno, pero ya no tengo 15 gramos de hemoglobina, tengo 10 menos, ya tengo 5 gramos de hemoglobina, anémico. Los 5 gramos de hemoglobina, los 5 glóbulos rojos, yo los, entre comillas, ¿no? Los 5 gramos de hemoglobina los saturo al 100% porque mi presión de oxígeno es 100. Entonces saturo 5 gramos porque no tengo más de eso, mis 5 gramos los saturo y llevo, y el corazón funciona bien y bombea y lleva solamente 5 gramos saturados al 100%. Es como que yo le diga, tenemos 10 ómnibus y cada ómnibus tiene 100 asientos y yo voy a llevar con los 10 ómnibus, con 100 personas, voy a llevar 1000 personas a la plaza de armas. Y las 1000 personas son las moléculas de oxígeno que van a trabajar en la plaza de armas y está normal. Muy bien, ahora ya no tengo los 10 ómnibus. O sea, si soy anémico, tengo 5 ómnibus. Y los 5 ómnibus los saturo al 100%. O sea, me llevo 500 personas. Estoy llevando menos personas, ¿sí o no? Pero saturando los ómnibus al 100%. El tema es de ahí es la hemoglobina. El ómnibus es la hemoglobina. En cambio, si yo tengo los 15 ómnibus, pero no tengo las 1000 personas, solamente tengo 500 personas, allá los 500 se distribuyen en los 10 ómnibus. ¿Qué va a pasar? Allá van a ir 50 personas por cada ómnibus. Estoy llevando la hemoglobina saturada al 50%. Y entonces bajó la saturación porque bajaron las personas, porque bajaron las moléculas de oxígeno. Por más que tengo la misma cantidad de hemoglobina, saturo menos a la hemoglobina. Y entonces la hemoglobina va saturada a la mitad. Y entonces llevo menos cantidad de oxígeno a la célula. ¿Está claro? Sí, profesor, ahora me queda más claro. Bien clarito está, ¿ya? Entonces, Gracias. una variable es la hemoglobina, la otra variable es la saturación de la hemoglobina, que depende de la presión de oxígeno, que ya sabemos de dónde viene esa presión de oxígeno, y la otra variable es mi corazón, que bombee bien. Entonces, si yo fallo esas tres variables, hago hipoxia. Es una hipoxia anémica, una hipoxia circulatoria o una hipoxia hipoxémica. La hipoxia es que el oxígeno ha disminuido en sangre. Perdón, en la célula. Cuando el oxígeno disminuye en la sangre es hipoxemia. Entonces hago una hipoxia hipoxémica. Si la hemoglobina disminuyó, hago una hipoxia anémica. No hay hipoxemia. En la anemia hay una hipoxia anémica, pero no hay hipoxemia. Está claro, ojo, pregunta de examen. ¿Ya? Y segundo, es de que generalmente no bombeo bien la sangre, me baja la presión arterial. Se acabó, no bombeo. ¿Ya? Entonces son las tres causas. Veamos el ejercicio. ¿Está claro? Sí, sí está Perfecto. claro, profesor, más claro. Ya, vamos rápido a esto ya. Fisiología respiratoria del ejercicio. Ojo, que lo que voy a repasar ya lo hemos dicho, solamente ustedes se van al ejercicio. El ejercicio es igual que ir a la altura, hay diferencias. Uno es la altura que baja la presión. La altura baja la presión barométrica y por ende baja la presión inspirada, por ende baja la presión alveolar, por ende baja la presión arterial y por ende baja la saturación. Y si baja la saturación, baja el contenido arterial de oxígeno, porque baja el contenido de oxígeno en la hemoglobina. Y si baja el contenido de oxígeno en la hemoglobina, baja el contenido arterial. Y si baja el contenido arterial, baja el aporte de oxígeno a la célula. ¿Está claro? Miren lo que he dicho, voy a hacer recuento. Si yo tengo una presión barométrica baja, automática, en altura, mi presión en Cerro de Pasco, mi presión barométrica baja. Van a jugar hoy día en Bolivia. Ellos van a jugar con presión barométrica baja. Y esa presión barométrica va a hacer que ellos tengan una presión inspirada de oxígeno baja. Esa presión inspirada de oxígeno va a hacer que baje la presión alveolar. La presión alveolar va a hacer que baje la presión arterial. Y la presión arterial va a hacer que yo sature menos. Entonces ellos van a tener sus 15 gramos de hemoglobina, pero saturando al 90%, al 87%. Así van a jugar. No van a jugar con su hemoglobina saturada al 100%. Entonces la cantidad de oxígeno que dan a su célula va a ser menos. Entonces tengo que bombear más veces y empiezo a bombear más veces para tratar de suplir esa cantidad. ¿Eso qué significa? Que voy a consumir energía más. O sea, no es lo mismo que yo esté trabajando a un latido 60 latidos por minuto a que esté trabajando a 180 latidos por minuto. Voy a consumir energía, me voy a agitar, me voy a cansar más rápido. Entonces tengo que tener mi buena reserva. ¿De acuerdo? Eso es lo que sucede. Muy bien. El ejercicio representa un ejemplo fisiológico para explorar mucho los sistemas de control. Los mecanismos cardiovasculares, respiratorios de manera integrada, ¿no? Vamos a poner acá el puntero.
de manera integrada para satisfacer las necesidades del oxígeno en el tejido. Ya estamos hablando de esto. Así como para eliminar este dióxido de carbono que se produce en la célula y hay que eliminarlo. Y el calor adicional durante el ejercicio, que también pues sudan, ¿no? Ustedes sudan precisamente para bajar la temperatura de su organismo. Por eso se suda, básicamente. ¿Ok? Entonces, esto es un tema integrado entre todo lo que pasa en el corazón, lo que pasa en el componente respiratorio y lo que pasa con el oxígeno y el CO2 y también con el calor. Los cambios circulatorios aumentan el flujo sanguíneo muscular al tiempo que mantiene la circulación adecuada en el resto del cuerpo. ¿Correcto? O sea, hago una distribución sanguínea. Pero como el músculo está trabajando más, la distribución sanguínea se va dirigida hacia el músculo, o sea, la vasodilatación muscular. Además, se incrementa la extracción de oxígeno de la sangre en los músculos activos. Lógico. Ahora yo necesito más sangre y por ende más oxígeno en el músculo. ¿Entienden? O sea, porque recuerda que el oxígeno es un insumo para la energía. Entonces, esto aporta oxígeno adicional y elimina parte del calor y excreta el dióxido de carbono que se está produciendo. El ejercicio da cambios de estructura en el medio químico. Hay receptores que están en el músculo, en cefalopáncreas, vías respiratorias nerviosas y humorales, y esto se produce en los órganos, una respuesta al cambio funcional y una retroalimentación negativa. Y se da todo esto, esto ocurre en el ejercicio. O sea, yo me adapto. El organismo se adapta. O sea, el deportista de competencia, como hace tanto entrenamiento, empieza a tener cambios funcionales y fisiológicos y hacen que se adapte, básicamente. Por eso que él puede jugar en altura. ¿Por qué? Porque su organismo lo puede hacer. En cambio, nosotros que no hacemos ejercicio, vamos a la altura, pues no, hacemos una taquicardia inmensa y duramos poco tiempo, básicamente. ¿Ok? Las diferencias entre respuesta y adaptación. La respuesta comprende un conjunto de cambios funcionales transitorios que manifiestan un cambio de la homeostasis. Esta respuesta implica un nuevo estado de equilibrio determinado por el incremento de las necesidades metabólicas. O sea que yo subo a la altura y respondo nada más. ¿De acuerdo? Me hacen ejercicio y respondo. Incremento mi frecuencia cardíaca para adaptarme nada más. En cambio, adaptación, para responder en ese momento, ¿de acuerdo? Para generar un equilibrio, para mantener un equilibrio. Esa es respuesta. ¿Adaptación qué es? Se produce cuando las variaciones permanecen en el tiempo y el ejercicio será consecuencia de la repetición sistémica del ejercicio. O sea, yo me entreno y ya estoy adaptado. Ya tengo más mitocondrias, mis músculos están más fortalecidos, hago más vasodilatación distal, o sea, hago una serie de cambios funcionales y estructurales que me hacen que yo me adapte. Y eso pasa con las personas que viven en la altura, se adaptan a la altura, o las personas atletas que se adaptaron al atletismo. Ustedes le toman el pulso a un atleta y lo tienen 40. Ustedes se toman el pulso y lo tienen 70. Ustedes se le toman la presión arterial al atleta y la tiene baja, 90/60. Ustedes se toman la presión y está en 110/60. Entonces yo, cuando hago ejercicio rutinario, estructurado, sistemáticamente hablando, entonces adapto mi organismo a ello. ¿De acuerdo? Y dependiendo del esfuerzo que hago, y ustedes han visto que el pesista, el nadador, el futbolista, el basquetbolista, tienen diferentes biofísicos, porque se han adaptado a esa disciplina. ¿Ok? Muy bien. Y ahí vemos ahí cómo se incrementa el consumo tremendamente, ¿no? Durante un ejercicio dinámico se produce un incremento proporcional del consumo de oxígeno total y del dióxido de carbono, producido por el organismo en general y el tejido muscular en particular, en relación con las necesidades metabólicas. Perfecto, incremento mi consumo de oxígeno, incremento mi producción de CO2 a nivel del músculo. Y eso es directamente proporcional. Entonces, y yo voy a tener que responder con mi aporte. ¿Qué es mi aporte? Mi frecuencia cardíaca, mi frecuencia respiratoria, mi presión arterial, todo eso se aporta, mi hemoglobina, todo eso voy a tener que generar y dar un aporte que responda a mis demandas metabólicas. Cuando mi aporte ya no responde a mis demandas metabólicas, yo empiezo a entrar en fatiga, cansancio. ¿Okay? Se distinguen dos categorías de ejercicio: aeróbico y dinámico. Eso ya lo han hablado ustedes, ¿no? El ejercicio aeróbico dinámico se observa una contracción muscular rítmica, pero con un desarrollo de fuerza pequeña. Precisa un consumo de 3.500 mililitros de oxígeno y una porción de CO2, además de un incremento significativo del gasto cardíaco, ventilación pulmonar y actividad metabólica. Por el incremento demostrado en la capacidad funcional se le denomina ejercicio de resistencia cardiovascular.
prioritariamente utiliza las vías de metabolismo aeróbico para su obtención, mientras que el isométrico estático, la contracción muscular sostenida y contra resistencia y variable un marcado aumento de la fuerza muscular. El pesista, por ejemplo. Respuestas cardiovasculares, incrementa el gasto cardíaco. ¿Qué cosa es gasto cardíaco? Volumen de eyección por frecuencia cardíaca. Ese es gasto cardíaco. Entonces, si yo hago ejercicio, vamos a poner, inmediatamente yo no soy una persona atleta y me pongo a jugar deporte. Tengo que incrementar mi gasto cardíaco porque hay una demanda de oxígeno y yo tengo que aportar más oxígeno. Entonces incremento mi gasto cardíaco. Pero ese incremento de gasto cardíaco lo hago a expensas de la frecuencia cardíaca, porque es lo primero que puedo hacer, porque yo no voy a incrementar mi volumen de eyección. Porque de la noche a mañana yo no voy a desarrollar que mi músculo del ventrículo izquierdo expulse más de 70 centímetros cúbicos. Entonces, sencillamente incremento mi frecuencia cardíaca. Yo tengo un 70 centímetros cúbicos, multiplicado por una frecuencia cardíaca de 70, es 4.905 litros de gasto cardíaco. 5 litros por minuto gasto cardíaco en reposo. Pero cuando hago ejercicio, mi frecuencia se va a 100 y mi volumen de eyección sigue siendo 70, pero 100 por 70, ¿cuánto es? 7 litros. O sea, yo ya incrementé a 7 litros mi gasto cardíaco. De 5 litros por minuto lo llevo a 7 litros por minuto. ¿Pero a expensas de quién? De la frecuencia cardíaca. Pero cuando yo hago deporte, ¿qué ocurre? Que ese músculo del ventrículo izquierdo ya no va a expulsar 70, sino va a expulsar 80, 90 o 100 centímetros cúbicos. Entonces, si expulso 100 centímetros cúbicos, yo ya no necesito tener una frecuencia cardíaca de 70. La bajo a 50 y 100 por 50 sigue siendo 5 litros. Ese es mi gasto cardíaco. Ya. Entonces, ahora yo tengo un gasto cardíaco normal de 5 litros por minuto, pero a menos esfuerzo. ¿Por qué? Porque hago un latido de 50 veces por minuto. Menos energía, porque cada latido consume energía también. Qué interesante. Y cuando me voy a la altura, ese 50 se va a convertir en 70. Versus que aquella persona que no está en altura, me voy yo con mi 70, me voy rápidamente a 100. Entonces, ¿quién tiene mejor reserva? Esta persona que se ha entrenado. ¿Me entendieron la clave? ¿Okay? Varía ampliamente dependiendo de la gran actividad y del índice metabólico. Ahí está lo normal, esos 5 litros. Y el músculo de reposo tiene un flujo de alrededor de 4 a 5 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido muscular. Durante el ejercicio puede aumentar hasta 100 o 200 mililitros. Muy bien, ¿de cuánto? 200 mililitros por cada 100 gramos de tejido muscular. Miren la cantidad inmensa, ¿no? De 4 a 100, de 5 a 100, de 5 a 200. En los atletas inclusive llega a 400 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido muscular, lo que implica que nuestro corazón trabaje de tal manera para que pueda mantener tremendo flujo. Para esto, el músculo tiene vasos dilatados y el corazón interviene, el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. O sea, además de que yo incrementé mi volumen de eyección, soy capaz de que mi corazón lata a 120, 130, 140. Entonces imagínense, ¿no? Que ya tengo un volumen de eyección vamos a poner de un volumen de eyección de 100 centímetros cúbicos y mi corazón late a 150. Multipliquen 100 por 150. Ya subí mi gasto cardíaco, como a 15 litros, creo. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces se usan las dos variables. Y a eso le ponen la hemoglobina. Y ahí ven ustedes que el trabajo realizado, el consumo de oxígeno y el gasto cardíaco durante el ejercicio prácticamente son paralelos, ¿sí o no? ¿No? Acá ven trabajo cardíaco, acá ven gasto cardíaco y acá ven consumo de oxígeno. En la medida que yo incremento este trabajo cardíaco, voy incrementando mi gasto cardíaco y paralelamente acá el gasto cardíaco e índice cardiovascular y consumo de oxígeno igual. ¿Se dan cuenta? Obviamente a mayor actividad física, mayor consumo de oxígeno y mayor gasto cardíaco. Eso es lógico. En reposo, ustedes tienen en reposo sedentarismo, volumen 70, frecuencia cardíaca 70, gasto cardíaco 5 litros. En ejercicio, en esta persona sedentaria, aumenta su volumen sistólico a 115, latido 110 y a 21 litros por minuto. ¿De acuerdo? En grado extremo. Pero miren acá, el atleta, 5 litros por minuto, pero miren, ve, el 70 lo convirtió en 130 y la frecuencia se fue a 40 y hace el mismo gasto cardíaco, 5, pero a menos esfuerzo. Y cuando se va al ejercicio, mira dónde se va a los 180, pero miren cuántos lleva, 10 litros más, 31 litros por minuto. Simplemente llegando a 180
y obviamente subiendo a 170 este volumen de inyección, tremendo, el corazón, o sea, la ley de Frank Starling, ¿no? Básicamente. Redistribución del gasto cardíaco durante el ejercicio. Durante el ejercicio el flujo sanguíneo en los músculos puede aumentar hasta 20 veces el valor de reposo. En reposo solo el 10% de los capilares, básicamente, prácticamente durante el ejercicio intenso con el fin de aumentar el flujo. Esto ya lo hemos hablado. Flujo sanguíneo aumenta en la relajación y disminuye la contracción, eso es cierto. Ahí está el flujo sanguíneo, ¿no? Acá cuando se contrae, disminuye el flujo y cuando se relaja, aumenta el flujo, básicamente, ¿no? Factores locales que regulan el flujo periférico durante el ejercicio. Durante el ejercicio, los factores locales actúan directamente sobre las arterias, produciendo una disminución de la resistencia intrínseca, provocando un aumento en aumento inmediato en el flujo sanguíneo a los músculos de la actividad, lo que trae como consecuencia una mayor aporte de oxígeno. Correcto. La relación entre la musculatura lisa vascular puede verse mediada por los cambios de la concentración de moléculas y productos derivados del metabolismo. El factor más importante es la relajación de la musculatura lisa vascular durante el ejercicio de la hipoxia, descenso de la presión parcial de oxígeno que actúa a través de la liberación de factores vasodilatados. O sea, lo que está diciendo, estos eventos de hipoxia momentáneos me producen esta vasodilatación que me mejora el flujo sanguíneo. Además, moléculas liberadas en el propio endotelio vascular intervienen en el control del flujo sanguíneo, óxido nítrico y otros, ¿no? Básicamente. Estos son ya efectos de